Pues nada, buenas tardes y bienvenidos a los que están aquí asistiendo al acto y a los que nos ven por internet. Luego el acto se podrá ver también en nuestro canal de YouTube. Se recogerá en una filmación y ya lo podrá ver quien no haya podido venir hoy. Eh, Estamos dentro del el ciclo de la agenda cultural del Colegio Notarial de Andalucía, en la sede de Sevilla, y hoy tenemos con nosotros a Juan Manuel Suárez Japón en la presentación de su libro sobre su amigo personal, que fue Manolo Sanlúcar, eh, La eterna huella de un genio. Va a proceder a presentarlo al autor nuestro compañero José María Sánchez Ros, notario de Sevilla y también amigo y preocupado por el apellido Japón y el origen de ese apellido en Coria del Río, autor de una novela, ¿no?, sobre Sakemura, Asekura, es que es un nombre muy raro. Bueno, el emisario este del emperador. Bueno, pues entonces yo le doy paso a José María para que haga la presentación y a continuación pues vamos a tener la intervención del autor. Bueno, lo importante es lo que nos pueda contar Juan Manuel. Yo, por mi parte, voy a esbozar una breve nota sobre la inmensa talla intelectual y humana de Juan Manuel. Juan Manuel es natural de Coria del Río, nació en 1945, es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla, después de haberlo sido en la Universidad de Cádiz, donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional, y fue también rector magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía. Ha desarrollado una importante actividad política en el ámbito andaluz como diputado autonómico y consejero de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía entre los años 1990 y 1994, y también fue comisario para los actos de conmemoración del 10º aniversario de la exposición del 92. Autor de una importante obra geográfica con investigaciones en torno a dos ámbitos, Cádiz y el Bajo Guadalquivir. Es, además, un reconocido estudioso de la cultura flamenca, a la que ha dedicado diversos artículos en revistas especializadas. Tiene escrito una biografía sobre la bailadora Cristina Hoyos y ha sido amigo personal y confidente de Manolo Sanlúcar, que es la razón por la que estamos aquí hoy, para la presentación de su libro. En el 2016, el gobierno de Japón, en nombre del emperador, le concedió la Gran Orden del Sol Naciente para reconocer su contribución a la difusión de la cultura japonesa en España. Como indica su segundo apellido, es descendiente de aquellos japoneses que vinieron con la embajada de Hasekura en el siglo XVII a Sevilla y a Coria del Río. Inspirada en esta singular embajada, tiene numerosos ensayos y una magnífica novela, La Katana Perdida. Nos acompaña aquí para hablar de su libro Manolo Sanlúcar, La eterna huella de un genio. Así que, muy bien, adelante. Pues muchas gracias, José María. Te paso esto un poquito, Sí. porque yo tengo que ver las caras de la gente con la que hablo. Sí. Eh, Sí, el micrófono. Sí, bueno, pues sigue por aquí, que tampoco te preocupes mucho. bueno. Pues bien, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Ir a una conferencia a media tarde se está convirtiendo ya en una operación de riesgos y hay que echarle mucho valor, ¿verdad? Para salir de su casa y, en fin. Muchas gracias en serio por estar aquí y desde luego gracias al Colegio Notarial de Andalucía por haber pensado en incluir en su programación del aula de cultura un tema que no sé yo si es o no frecuente. Me imagino que será poco frecuente, que es el tema del flamenco y el tema de los protagonistas del flamenco. A propósito de esto, al decirlo he recordado que hace años, cuando yo estaba en el rectorado, hicimos unas jornadas en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que presidía entonces el profesor González Jiménez, y en sus palabras primeras era una jornada que se llamaba Flamenco y Literatura.
Y en su jornada primera, cuando él tomó la palabra para poner en marcha aquello, dijo: creo poder decir que en los 370 años de vida de esta institución, fíjense, letras sevillanas, 370 años de vida de esta institución, no ha habido nunca ninguna actividad relacionada con el flamenco. Ya eso es un libro. Decir eso ya es un libro. Y la única cosa que había era una publicación sobre canción española, que es un género cercano, vecino, pero que no es flamenco. Yo he tenido la fortuna de que desde muy niño esto me interesara y de seguirlo como, no como un motivo para saber ni para aprender, sino como motivo de disfrute. Y en ese camino he encontrado a protagonistas, porque yo pienso que en el flamenco es verdad que los libros hay que leerlos y que son muy importantes, pero una buena tarde con un profesional reputado aprende uno casi más que leyendo un libro. Y ese afán de conocer pues me hizo tener relaciones personales, familiares casi, con gente como Ebrijano, toda la familia de los Peña, Tomasa, los Morados de Jerez, en fin, toda la flamenquería andante. Y muy especialmente en ese ámbito entró Manolo Sanlúcar en un momento que era relativamente tardío, porque yo admiraba mucho al Manolo Sanlúcar guitarrista, pero Manolo Sanlúcar estaba siempre por otro mundo y no venía a los festivales, él vivía en otra órbita. Y hasta finales de los 80 o por ahí no tuvimos la ocasión de hablar por primera vez. Quiero hacer un paréntesis porque cuando vi que el Colegio Notarial había hecho ese montaje para anunciar la conferencia, con el libro, con la imagen de Manolo y esa imagen mía, mi primera reacción fue quitarla. Pero no la he quitado porque recordé que esa foto me la hizo en la Rábida, cuando yo estaba de rector, una persona que es una gran fotógrafa que se llamaba María Klaus y que ha sido una de las víctimas del accidente terrible que hemos sufrido. Por tanto, quedé en esto. Y la otra cosa que quería decir ya para empezar a andar en esto es que yo no voy a hacer una presentación típica de un libro. El libro nace, el libro tal. Eso he hecho ya como 10 o 12. Y entonces yo lo que quiero hoy es hablar de Manolo. Yo quiero hablar de Manolo. Un personaje de una dimensión inmensa, no solo artística, personal, de su pensamiento, de su capacidad creativa, de su capacidad literaria. Yo quiero que sacamos de aquí de manera que quien no lo supiera ya salga sabiendo que Manolo Sanlúcar era mucho más que un guitarrista. Pues bien, ¿dónde empezó todo? ¿Dónde le tengo que dar, José María? ¿Por qué no me ayudas tú? Aquí. Ahí. ¿Dónde empezó todo? Este es el horizonte al que abrió sus ojos. Sanlúcar y aquí, ¿no? Sí. Sanlúcar y Bajo Viguía. Y yo he querido poner ahí esa imagen. Esa imagen es ya una imagen avanzada cuando, entre las que se le hicieron cuando mi hijo Juanma empezó a dirigir el documental que hizo sobre él, ¿no? Manolo Sanlúcar, el legado. Y entonces se le hizo mucho material gráfico y a mí me gustaba especialmente este en el que él está en su territorio. Y lo he utilizado para decir el mensaje fundamental, ¿no? Los maestros de la vieja retórica antigua aconsejaban que lo primero y lo más importante que uno cree que va a decir, que lo diga al principio. Pues aquí está resumido. Esta es una historia biográfica de un ser humano concreto, Manuel Muñoz Arcón, nacido en Sanlúcar de Barrameda, pero es también la historia de que podía ser un personaje de ficción, personaje de literatura, del que contamos una vida llena de acontecimientos singulares, de truculencia, de cosas
emocionantes y cosas surrealistas. Y eso es lo que yo quiero dejaros aquí. Su ambiente está, desde el primer momento, muy vinculado a su familia. Y él contaba que él era una parte de Muñoz y otra parte de Halcón, pero que de las dos partes había recibido influencias distintas y a veces contradictorias. La madre era una mujer de una familia de clase media, acomodada de Sanlúcar, que se enamoró del padre de Manolo, que era un pícaro extraordinario, que era panadero, pero que tocaba la guitarra, que cantaba, que iba a fiestas y que además quería ser torero. Y bueno, y la madre, eso lo tenía la madre también en la cabeza, porque Manolo contaba, sobre todo lo contaba muy bien su hermana Pepa, que se nos murió, que cuando la madre vio que su hijo quería ser guitarrista también, le dijo: hijo, artista no, porque nada más que vas a tener hambre, dolor y cansancio. Fíjate que hambre, dolor y cansancio. Pero él realmente, de quien estaba seducido, era de la figura de su padre. Hasta el extremo de que, como les diré más adelante, él hizo un libro que se llamaba El alma compartida, partiendo de la idea de que su padre y él eran la misma persona. Fijaos bien, porque no soy capaz de leerlo con esta letrita, a lo mejor sí, hay. Esta es una imagen que conseguí colgada en un bar de Sanlúcar, de manera inesperada, ¿no? Y ahí tiene usted a su padre y lo que el padre le escribió en esa esto. Cuando yo me muera, por Dios no llorarme, hacerme una fiesta, cantarme y bailarme, y aunque lo que diga parezca locura, colar mi guitarra en mi sepultura, ¿no? Eso era Isidro Sanlúcar. Y de esa mezcla sale Manolo. Este era su padre. Y cuando Manolo escribe El alma compartida, desde de esa convicción de que él era una mera prolongación de su padre, fue curioso porque el padre de Manolo murió poco tiempo después del nuestro. Digo el nuestro, el de Julio, que está ahí mi hermano y yo. Y entonces yo, tiempo que vino luego, yo vivía una sensación muy rara porque yo me miraba al espejo y veía a mi padre. Y yo me escuchaba toser o el ruido que hacía arrastrando uno de los dos pies. Digo, es que esto es mi padre, ¿no? Y entonces yo, el día que lo llamé a Manolo, cuando me enteré de su padre, que me prohibió que fuera al entierro, pero que hablamos mucho rato, me dijo él: mira, es que ahora estoy muy preocupado porque es que, Juan Manuel, es que estoy convencido de que mi padre y yo éramos los mismos. Pero él lo decía con esa firmeza, ¿eh? Manolo no habló nunca a beneficio de inventario. Y entonces yo le mandé la parte inicial de un poema que yo había escrito, que decía: miro y me veo a mí cuando te miro al otro lado del vaho de los espejos. Y entonces él, pues eso lo hizo suyo, ¿no? Lo hizo suyo. Pero en el libro, cuando habla de su padre, mirad lo que dice: mi padre Isidro, al ser persona de condición excepcional, esta palabra condición le definía. Él nunca dijo carácter, forma de ser, este es bueno, este es malo, sino la palabra que usaba era condición. Este es de mala condición. Pues ya estaba ese enterrado, mala condición. Y entonces habla de que de condición excepcional ha ejercido en mí un fuerte poder de atracción, siendo un permanente referente ejemplar. Su personalidad, esencialmente conformada por su amor a la tierra. Y ahí sale un rasgo, porque Manolo fue una persona cuya vida se entregó a su tierra, a su cultura y a su gente. Andalucía, a su cultura, su gente, a su tradición. Estableció un signo de identificación que resulta en mí, tal como si yo fuera su prolongación, ¿no?
Esta es la síntesis de una de las facetas de Manolo, que es esta relación con el padre. Y ahora les muestro una imagen que quizás les vaya a resultar extraña, una bicicleta. Esta foto está tomada en la Casa Museo, que ya está abierta en Sanlúcar de Barrameda, en la avenida debajo de Guía, donde está recogido el material de Manolo, guitarras, pinturas, partituras, libros, en fin, todo lo que no son los bienes muebles de Manolo, sus casas y eso, que lógicamente no, la fundación no ha asumido eso, ¿no? Y ahí, cuando subes la escalera, te encuentras esto. Y esa bicicleta tiene una historia que es la siguiente. El padre de Manolo iba en bicicleta desde Sanlúcar a Jerez para trabajar allí con Javier Molina y aprender a tocar la guitarra. Para que lo situéis, Javier Molina era el gran guitarrista de la primera mitad del siglo XX que acompañaba habitualmente a Antonio Chacón, que era uno de los también grandísimos nombres, ¿no? Y él era jerezano y cuando ya se hace mayor se va a Jerez y se gana la vida dando clases. Padre de Manolo va a Sanlúcar, a Jerez, recibe sus clases y vuelve, y en cuanto vuelve está su niño esperándolo y él le enseña a Manolo lo que el padre ha aprendido de Javier Molina. Por eso cuento una anécdota. Si tú ves luego que me alargo mucho, paramos donde sea. Porque yo conocí a Manolo Sanlúcar en el año 86, 87, en un acto de la Fundación Machado. Decidieron organizar una mesa redonda para evaluar cómo la guitarra, la evolución de la guitarra, estaba cambiando la música flamenca. Recuerden, era ya desde mediados de los 70, ya era Lola y Manuel, ya era Enrique Morente, ya estaba ahí el comienzo de una transición importante y estaba Manolo. Y entonces, pues en la mesa estaban Pedro Peña, hermano de Lebrijano, estaba Manuel Morao, el conservador de las esencias, incorruptible, ¿no? Yo he hecho una biografía de él que se llama Yo nunca a mi ley falté, la biografía, ¿no? Y estaba Manolo Sanlúcar, que era un poco el hereje, y yo de moderador. Y antes de empezar, hay siempre gente que sabe de todo y te dice, ten mucho cuidado, porque en cuanto Manolo salga a hablar, el morado va a salir con la escopeta. Y yo, pues, no le digo nada a nadie, hago una introducción y digo, bueno, ¿qué orden queréis? Y dice Manolo, yo tengo que hablar el primero porque soy el más joven y pertenezco a una cultura que rinde respeto a los mayores. Y empieza a hablar. Y se dirige a Morao y le dice, Manuel, yo en cierto modo soy discípulo tuyo, porque mi padre enseñaba, Molina enseñaba a mi padre enseñaba a mí. Así que en realidad yo soy de la misma escuela que tú. Bueno, pues acabó el conflicto. Si había conflicto, allí no apareció. Y esta bicicleta la guardaba la familia de Manolo y decidieron, el diseñador que hizo todo este trabajo decidió ponerla ahí. Está sobre un espacio vacío, pero que está relleno ¿de qué? De lentejas. De lentejas. Las lentejas son las que sostienen a la bicicleta, bueno, algunos más de ahora. Y también eso tiene su historia. La historia es que el padre le decía a Manolo que para llegar hacía falta una perseverancia constante. Mira, Manuel, mira, niño, si tú en una bañera echas todos los días una lenteja, llegará un momento en que la bañera esté llena de lentejas. Fíjate el mensaje, que no hace falta ser de la escuela ateniense, ni discípulo de Epicuro, ni nada. Hace falta ser un gitano con sentido común. Y le dice, en un momento dado, esto estará lleno de lentejas. Y ese es el símbolo que ofrece este momento. Bueno, Manolo Sanlúcar es de una precocidad enorme. Ustedes saben que a partir de una visita que lo trajo el padre, porque Antonio Mairena se lo dijo aquí a la Campana,
para que conociera a Pastora Pavón y tal, ya de ahí salió colocado y se metió en esas trupes con Pepe Marchena, de quien él habla siempre gloria, de Manuel Malagueño y tal, y finalmente estuvo mucho tiempo con La Paquera y sobre todo con Enrique Morente. En el libro es muy interesante cómo él dice que sin él buscarlo, si no eran simplemente los contratos que le salían, él tuvo la suerte de tener que acompañar a un cantador como Marchena o como el Malagueño, que venían de lo que se llama la ópera flamenca, es decir, un flamenco menor, y a la Paquera, que era la rotundidad de Jerez. Y entonces Manolo dice que esa fue su mejor academia, porque él aprendió a moverse en esos dos universos estéticos que hay en el flamenco, esas dos escuelas, corrientes o lo que quieran, que tanto nos enriquecen y que solo no nos enriquecen cuando alguien se empeña en que uno sea mejor que el otro. Esas discusiones absolutamente absurdas que a nada conducen. Bueno, y Manolo pues empezó a grabar. En esta imagen le tenéis en el estudio y abajo con Enrique Morente, y la foto de la guitarra es que Manolo ya no tenía 30 años y publicó 3 volúmenes con un título que a quienes estéis un poco iniciados en la bibliografía flamenca os sonará, porque le puso a esa obra Mundo y forma de la guitarra flamenca. Mundo y forma de la guitarra flamenca. Es decir, el mismo título que Antonio Mairena y el poeta de Córdoba, Ricardo Molina, le pusieron a un libro que fue un clásico, Mundo y forma del cante flamenco, ¿no? Cuando yo le preguntaba a Manolo que si eso tenía que ver una cosa con otra, él dice que no, pero yo no me lo creo, porque el libro de Antonio Mairena se publica en un momento en que Antonio Mairena era palabra de Dios. Y, bueno, en cierto modo lo que sí da esto imagen es de la madurez que tiene un tío con 30 años y que es capaz de hacer ya una síntesis sistematizando los distintos toques y haciendo una especie de canon, ¿no? Luego hay un paso, perdón, hay un paso siguiente que es dejar atrás el mundo del guitarrista acompañante y empezar ya a hacer guitarrista de concierto. Eso ha sido también una tradición en el flamenco que no la inventaron ni Paco de Lucía ni él. Eso viene de atrás. Ahí está Sabica y ahí está Ricardo Montoya y ahí están. En relación con nuestro común pasión por el flamenco, los primeros flamencos que van a Japón en los años 20 del siglo pasado son bailadores y guitarristas. Pues claro, los cantadores mal lo iban a entender allí, ¿no? Pero los bailadores y los guitarristas sí fueron, ¿no? Bueno, pues ellos empiezan a trabajar ya como guitarristas y he puesto ahí que empieza él a vivir la tensión de la que él ha dejado páginas escritas muy bonitas entre las raíces y las alas. Él dice que un artista tiene que ser fiel a sus raíces, que construir su música sin tener en cuenta eso es construir en el aire. Pero decía también que el apego a esas raíces no pueden evitar que tú tengas capacidad de crear. Entonces él dice que él siempre se había movido entre la raíz y las alas. Y esta página, en este resumen apretado que en fin, me veo obligado a hacer, nos habla muy claramente de eso. Caballo Negro es una obra del año 75, es decir, un año y medio, casi 2 años después de que Paco de Lucía graba Entre dos aguas, que era una rumba, y que Paco de Lucía lo puso rico y ya le puso rico a todo el mundo. Y Manolo seguía en el mundo de formas. Y entonces la discográfica lo llamó un día, os cuento como él lo cuenta, y le dijo, mira Manuel, tú que vas a estar siempre tocando seguidilla y soleá y tal, dame un número uno de una lista de éxito y después toca lo que te dé la gana. Y él se resistía, porque una persona como él, que vivía las cosas como vivía, ceder a eso era como traicionarse.
Pero claro, se dio cuenta de que no le quedaba otro camino. Entonces cuenta él. Me fui a mi casa, estaba allí mi hermano Isidro. Se lo expliqué y digo, Isidro, coge la guitarra. Cogió Isidro, hizo unos acordes, yo otros acordes, no sé qué. 2 horas después estaba ya compuesto Caballo Negro. Llamó a de la discográfica, se lo enseñó y el tío le dijo, eso será número 1. Y lo fue. En la lista esta de la serie, eso fue número 1. A él le dejó dinero porque la casa de Sanlúcar, en la que vivía arriba, en la zona de la huerta, no me acuerdo ahora cómo se llama, en la parte alta de allí cerca de Bonanza, eh, la casa se llama Caballo Negro. Dice que lo hizo así porque con ese dinero la construyó. Pero por otro lado está esta obra Tauromagia, que es del año 88. Hay mucho tiempo entre uno y otra. Donde Manolo no ha parado de trabajar, ni de estar recorriendo el mundo. Pero Manolo ha tomado ya una decisión que se convertirá en un eje de su vida. Uno de los dos grandes datos que organizaron su vida. Este es que él entiende que él debería tener capacidad de explicar lo que hace, lo que toca. ¿Por qué esos acordes? ¿De dónde vienen? Y entonces él entra en una dimensión que, viviendo como estaba en Madrid, le hace tener relación con grandes músicos. No sé si, creo que no lo he dicho, pero la primera vez que yo entré en su casa, que tiene una especie de primera planta, tiene un estudio de grabación, y en el estudio de grabación la única foto que había era de Bela Bartók. Cuando yo llegué allí, digo, bueno, ¿este qué hace aquí? Es que ese para mí es una referencia, no sé qué. García Asensio, Luis de Pablo, todas estas son la gente que empiezan a hacerle ver que el flamenco tiene que ser estudiado conforme a las claves de la ciencia musicológica, de la musicología. Él lo contaba porque Manolo en los buenos momentos, yo he vivido con él momentos maravillosos, luego momentos muy duros también al final, pero cuando él contaba las contaba con mucha gracia, que él siempre remitía que era la forma en que su padre lo hacía. Y decía, pero mira, a mí me llamaba hermano, sin H, porque cuando yo le dije esto de que yo también era mi padre, pues me consideró hermano y me mandaba una primera carta, me dijo, hermano, dice, no te creas que yo no sé que esto se escribe con H. Mira, hermano, ¿tú crees que es serio que venga un músico de Viena, de Praga, de ese universo, y venga aquí y oiga una Sevilla y pregunte, ¿esto qué es? Y entonces el flamenco le diga, oh, esto me pone los vellos, esto me pone los vellos de punta, vamos, esto es de romperse la cabeza. Y el alemán, el que sea, estaría mirando al pecho, o que le dijera todavía peor, esto usted no lo puede comprender porque para eso hay que ser de aquí. Y él se rebelaba contra eso, se rebelaba contra eso. Y cuenta de una manera también muy anecdótica y muy directa, y él se dio cuenta de que era necesario que se unieran en una sola persona un artista que conociera el flamenco de pe a pa y que fuera capaz de manejar el lenguaje musical. Y dice, me asomé un día al balcón, al espejo, y le dije, está tocado. Y él se metió y dedicó los últimos 40 años de su vida a aprender, aprender música. Ana, una mujer extraordinaria, digna de santificación, porque vivir al lado de un artista con esta excentricidad y eso tiene que tener usía, pues Ana decía, mira, Juan Manuel, es que venía de actuar donde fuera. Y llegábamos a la casa, al piso que tenía en Madrid y tal, y no se acostaba sin echar las 2 o 3 horas que tocaban ese día de la parte que él se había propuesto estudiar.
Claro, lo que ocurre es que 2 años antes, ahora voy a volver, pero es para explicar bien tauromagia, años antes o 3, no recuerdo bien, de hacer tauromagia, él hace ya su primer poema sinfónico importante, que es Medea. A él le encarga el Ballet Nacional de España que escriba la música para el ballet El mito de Medea. Curiosamente, se lo habían encargado a Leonard Bernstein, que no es un aprendiz. Y Leonard Bernstein estaba ya muy mayor y no se quiso comprometer y le pidieron eso a Manolo Sanlúcar. Manolo Sanlúcar escribió la Medea, con un éxito enorme se presentó en Madrid. Hoy es el número más veces bailado en toda su historia por el Ballet Nacional de España. O sea que un éxito enorme. ¿Y por qué estoy enlazando esto al hablar de tauromagia? Porque tauromagia, la gran novedad que plantea es que hasta entonces los discos de guitarra solista y tal eran un disco con 8 cortes, ¿no? Primero soleá, segundo tango, tercero bulería, cuarto no sé qué. Y ahí era una juxtaposición de temas. Manolo en tauromagia utiliza ya una técnica sinfónica, aunque sea la guitarra, en el sentido de que lo que cuenta es una historia. Cada una de las partes de tauromagia está contando algo y lo que cuenta es el proceso desde que un toro nace. La primera parte de tauromagia se llama nacencia. Este era también muy suyo, él no decía nacimiento, nacencia, porque le preocupaba mucho el ribete poético de las palabras, ¿no? Y desde ahí, tercio de varas, banderilla, la muleta, no sé qué, y termina en Puerta del Príncipe. De forma que esta obra, los propios guitarristas de su época, reunidos en una ciudad italiana llamada Campione, lo votaron como el mejor libro de guitarra solista, perdón, el mejor disco de guitarra solista jamás grabado. Y la gran renovación era que había incorporado conceptos de composición sinfónica a lo que es la creación de la guitarra. Desde luego, si no lo han oído, yo les recomiendo que lo hagan porque es una preciosidad. Es un disco donde además incorpora voces y lo que las voces cantan, las letras son también de Manolo, ¿no? Manolo, bueno, se convierte en un referente internacional y a mí, aquí en Carnegie Hall, pero yo he puesto esto por barrer para adentro, José María, de cuando él va a Japón. En Japón tuvo Manolo, con Japón tuvo una relación eh, muy intensa. Contaba en su libro, en El alma compartida, que un día terminó un concierto y dice que cuando allí terminaban los conciertos se ponía el ciento y la madre de la gente a ver salir, para no sé, y que él filmaba y veía a una muchachita que estaba a un lado y cuando ya encontró un hueco se acercó a la muchacha, que si quería que filmara y dijo a la niña, no, yo no quiero filmar. Entonces abrió un paquete y le había traído una bufanda tejida por ella a lo largo de no sé cuantísimo tiempo. Fíjate, ese es un cuento de Las Mil y una Noche, ¿no? Eh, y que se lo llevó y que él se conmovió, ¿no? Él se conmovió. Y él dice que daba allí clases de guitarra, que él llegó a hacer en uno de los grandes teatros de Tokio un concierto donde había un grupo de 80 o 90 guitarras juntas. Y luego la anécdota, tenían de entre los guitarristas, había uno que era japonés, que estuvo aquí en los tablados con él, y luego ya él se fue para allá y tal, y estaba tan agradecido a Manolo que el japonés tuvo una hija y la quería que Manolo la bautizara y el problema era qué nombre le iban a poner, porque San en japonés ya sabéis, es hombre o mujer, ¿no? Japón-san, señor Japón. Matsubishi-san, señora Matsubishi.
Y entonces, claro, él le quería poner a la hija San Lucas. Y él lo que no podía hacer es San Lucas San. Entonces, al final le dijo Manolo, mira, ponle Lucas, ponle Lucas. Y así, al final, cuando la nombre estará... bueno, y, y quiero contar esto, aunque me tenga que liberar de otras cosas. Cuando Manolo estaba ya muy mayor, en el que quizás sería uno de los últimos cursos internacionales de guitarra que hizo en Córdoba, que lo hacía todos los veranos, después de venir de uno de esos cursos me llamó. No sé qué, a cualquier hora del día y de la noche llamaba. Mira, vengo de Córdoba, sí, sí, ¿qué tal ha ido eso? Muy bien, pero mira, hay una cosa que te la tengo que contar. Era ya muy tarde y yo le diría, mañana, mañana. Y no, te lo voy a contar ahora. Y lo cuento resumidamente. Cuando él empieza las clases, se encuentra al final a un japonés que llega con unas libretas, pero no lleva guitarra. Y entonces, bueno, a ver, lo que va a decir. Segundo día lo mismo, tercer día lo mismo. Y él a la persona, a la secretaria que le ayudaba, en inglés, le dice, oye, habla con este, a ver a qué ha venido este aquí. Y, y habla con él y entonces este muchacho le dice que bueno, que el último día ya, que era el día siguiente, se lo quiere contar. Y el muchacho aparece allí con una caja de cartón que la había traído desde Japón, ¿eh? Una caja de cartón llena de recortes de prensa, de fundas de disco, todo relacionado con Manolo Sanlúcar. Y el chico, el japonés, le dice a Manolo, mi padre estaba seducido, era un fan de tu música, de su música. Mm, para él era lo máximo. Y cuando se murió, yo me propuse traerle a usted aquí todo esto. Antes que hacemos nosotros eso, lo que es la cultura, antes que ya mismo estoy yo y cojo de cualquiera de los artistas japoneses, venid a poco una caja de esa. Y digo, bueno, ¿tú qué hiciste? Dice yo, le di un abrazo y nos hartamos a llorar los dos. Y después se lo llevó, que eso lo hacía con muchos alumnos suyos, se lo llevó a su casa de San Lucas y el chaval estuvo allí 8 o 10 días, como hacía con los estudiantes de guitarra. Este no era el caso, ¿no? Aquí lo tenéis, todo su esfuerzo con Norberto Torre, que es un guitarrista, profesor de guitarra y además doctor en musicología, y yo estuve en la presidencia de su tesis doctoral, que fue el único caso en tantos tribunales como uno ha estado, que el director de la tesis me dice, mire, queremos pedirle permiso para que el doctorando toque la guitarra, porque él quería explicar unas cosas de música y las explicó con la guitarra. Pues Norberto Torres fue también discípulo de Manolo Sanlúcar. Y dice que la primera vez que estuvo con él se quedó un poco desconcertado porque el libro que Manolo tenía en la mesita era este que veis aquí, en vuestro caso, en la esquina aquella, de Schoenberg. ¿Eh? La teoría de la armonía de Schoenberg. Es decir, él estaba enloquecido con eso. Y Medea, que ya os he hablado, Manolo siguió componiendo obras sinfónicas. Esta de la derecha es también, si no la habéis oído, oiganla. Locura de brisa y trino son poemas de García Lorca. Bueno, él había hecho uno dedicado a Miguel Hernández, un disco que se llama Y regresarte. Y entonces este es extraordinario, con la voz de Carmen Linares, este es para verlo. Y este es Aljibe, que es seguramente su último concierto sinfónico, que se hace ya en el 92 en plena Expo. Yo fui a su estreno en Málaga. Cuando acabó aquello, él me dijo, quédate con nosotros a cenar con los artistas y eso. Y claro, porque eso me ha gustado. O sea, a mí no había que empujarme. Y entonces, esa noche pasó también una cosa que es muy expresiva de esos universos de la música popular flamenca y de la música culta o llamada culta. Cuando terminó aquello, en la orquesta iba
dos guitarras, Manolo y otro, dos cantadores, uno de los cuales era José Merced, y luego había una percusión que la llevaba un percusionista de aquí de Sevilla, se llamaba Manolito Soler, que además bailaba, pero la percusión, Claro, cuando yo estaba sentado viendo aquello con Pedro Aparicio, el alcalde de Málaga al lado, un poco como resabiado, ¿no? Diciendo, a ver, estos flamencos, ¿qué música van a hacer? Y cuando aquello salió tan bonito, pues yo digo, ay, que ve, que he visto a un cajón convertido en un instrumento sinfónico, porque el del cajón estaba vestido de negro, así, tal. Y nos vamos a la cena, y ya la cena, ya sabéis, aquello se empieza a desvelar, las copitas, esto y lo otro, y empiezan ya las bromas, y le digo yo a Manolito Soler, digo, Manuel, yo quisiera que tú me explicaras una cosa. ¿Tú has pensado lo importante que es lo que tú has hecho? ¿Llevas haciendo filosofía? Importante, digo, siempre. Tú estabas con un cajón en una orquesta sinfónica como uno más no, porque se atravesaban. En los temas de ritmo se atravesaban los que estaban atrás. Es decir, los músicos de la orquesta no lo hacían bien, no cogían el ritmo que él le daba en el cajón. Dice, igual no, estos no sabían. Bueno, estas son otras obras, las que tienen ustedes a su derecha, pues es la participación de Manolo Sanlúcar, voy a ir aligerando, en los documentales que hizo Carlos Saura, que son una preciosidad. Uno que se llama Flamenco y el otro que se llama Sevillana. En la foto del medio están frente a frente Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía. Ahí tocan uno y otro 4 sevillanas a la guitarra. Eso es, no sé, como la Gioconda. Eso es arte al grado máximo que se puede llegar en la cultura y en estas músicas de nuestra tierra. Y abajo me gusta mucho, he querido poner esta foto, porque además, Paco, tú sabes, Juan Lebrón, que era el productor de todo eso, lo que pasaba y la fatiguita que pasaba para sacar adelante estos proyectos, ¿no? Y el que está ahí sentado es Carlos Saura. Esto de arriba es también, estas fotos tienen que ver también con una de estas cosas que Manolo Sanlúcar fue protagonista y que Alberti, como saben, se exilia de España y está muchísimos años fuera. Y en los años 50, estando entre Buenos Aires y Chile, Punta del Este, escribe unos versos. Y esos versos, cuando ya viene aquí, el año 92, se le dan cuerpo y se hace un espectáculo con Montserrat Caballé, con Paco Rabanne, ahí no está, pero estaba también Ana Belén, Manolo aquí muy joven y tal, que fue un éxito rotundo. Luego la Gallarda vino también aquí a la Expo del 92. Por una casualidad, leyendo yo un libro no autobiográfico, pero casi ayudado, de María Teresa León, la que fue la mujer de Alberti, nos cuenta que ella, cuando estaban en Buenos Aires y eso, bueno, que tenía esos momentos de melancolía que tienen los poetas, ¿no? Recuerden eso de hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España, ¿eh? Qué pequeño sobre el cielo y qué grande sobre el suelo la sombra que proyectaban, ¿eh? Pues cuando estaban así muy melancólicos, tenían un amigo chileno que les dejaba una finca en Chile, en Punta del Este. Pregunta, como los concursos televisivos, ¿cómo se llamaba esa finca? La Gallarda. De modo que yo nunca supe, porque la Gallarda aquí puede tener otras acepciones, ¿no? Y buscando en la red, esta foto que está en blanco y negro, donde está Alberti ahí todavía muy joven, echado así, era la puerta de entrada de esa finca de la Gallarda. Y aquí viene ya una segunda parte, que es el momento en que la vida se le da el hachazo invisible y homicida, como el famoso poema de Miguel Hernández. Y en el año 2004, la primavera de 2004, Manolo, después de estar 4 o 5 años luchando, tiene que
ver morir a su hijo, a su único hijo, Nano. A partir de ese momento, Manolo ya nunca será el mismo. Nunca será el mismo. Tanto desde el punto de vista de la producción artística, que ya empezó a producir cada vez menos cosas, solo algunos compromisos que tenía, y empezó a no tener ninguna gana de montarse los escenarios, y ahí se empezó a recluir en lo que él empezó a llamar mi legado. Mi legado, que era la obra didáctica, que él también la llamaba así, que es hacer una especie de gran explicación sobre el origen y las características de la música flamenca. Ahora ya desde ese doble lenguaje, también el musicológico. Y ahí es cuando nos íbamos a comer Ana y él, y Luisa y yo y tal, nada, de los aperitivos ya empezaba a hablarme del modo frigio, los modos frigios de los dóricos y no sé qué. Conmigo me iba a hablar en ruso, ¿no? Y ya en algunos momentos salía en mi auxilio Ana y le decía, Manuel, por Dios, déjalo tranquilo. Porque era una obsesión con eso tremenda, ¿no? Pero claro, la muerte del hijo, bueno, no se recuperó. Entre 2004 y el 2023 que ha muerto, Manolo ya nunca fue el mismo. Esta foto dudé en ponerla, porque esta foto la tenía él en su casa, la que está con sus chicos. Pero yo imaginando que iba a estar rodeado de buena gente, digo, yo lo voy a llevar, porque es que no hay una manera más sencilla de explicar lo que la relación entre un padre y un hijo significa que esta foto. Y esta foto, la otra, es una foto precisamente del material de la película que hizo Juanma, cuando él, después de esto, se recluye en la finca del Pedroso. Él se pierde allí a pensar, a escribir. Realmente el libro del alma compartida lo escribió allí, en el Pedroso. Y el libro surge porque dio la casualidad de que él estaba muy mal, tristeza y una rabia, y el psiquiatra, Fernando Campos por un lado, y yo, curiosamente, le estábamos diciendo lo mismo, sin ponernos de acuerdo. Manuel, da salida a eso, ponte a escribir, verás cómo te vas a sentir mejor y tal. Y de eso surge este libro, El alma compartida. Está agotado. La fundación tiene entre sus primeras tareas conseguir una reedición de este libro porque es sencillamente extraordinario. Y yo he querido, ya para cerrar prácticamente esto, leeros unos textos suyos que definen cuál era ese estado de ánimo suyo, con el que ya se murió, no salió de ahí, no salió de ahí. Esto lo pone al empezar el libro del alma compartida. Casi lo único que me interesa y motiva la puesta en marcha de este libro es la literatura. Fíjate, Juan. Si no he llegado a expresarme en los mínimos aceptables, este libro no vale la pena. Pero aunque los hechos en un 95% son reales, los uso como excusa para la reflexión y la literatura. Y dice abajo, como veréis, mi lenguaje se codea con lo poético. No es algo pretendido, es mi manera de sentir, o sea, mi estilo. Como diría María Zambrano, le hemos quitado a las palabras su piel, como a la fruta, dejándole la comunicación esencial desnuda. Y este que todavía me parece más expresivo. Si hubiera una razón que diera sentido a este impulso y aportara lucidez a tanto desasosiego, que me reta a emprender esta confusa faena, indefinida y sin trama, y apenas sin conocer a dónde me llevará, si alguien me dijera por qué hago esto, en ese preciso instante acabaría mi tarea. Pues no es la certidumbre, sino la confusión la que me hace ponerme donde estoy, en donde apenas me reconozco. Apenas me reconozco. Si algo sé de todo esto, es que para estar así hay que estar perdido. Y ese será el rumbo
que me guíe. Mis pasos irán en busca de quien fui, a ver si doy conmigo. Me parece una preciosidad y que demuestran el estado de ánimo de una persona que está derrotada. Y un último texto, ya para ir cerrando esto porque no sale. ¿A que le estoy dando para atrás? Ay. Manolo, el libro, le hace una dedicatoria muy extensa. Pero fijaos bien, a Tchaikovsky, era su perrito. A mi Coqui, mi familiar caniche, que cada día me saca la sonrisa precisa. A mis ovejas blancas, por su compañía, que llenan de vida el silencio opaco de mis soledades del alma. A mi joven higuera, que guarda en sus raíces parte de lo que fue con quien tanto yo amaba. A mis amantes plantas de romero, incienso, de menta, de hierbabuena, de tomillo, de lavanda, de madreselva, de adelfa, de arrayán, de begonia, de gramíneas y jaras. A mis sufridas rosas blancas y encarnadas que luchan por vivir donde yo las plantara. A mi viejo alcornoque, gigante protector que cobija en su seno la herida de las artes. A este mi olivo centenario que comparte conmigo su historia y su paciencia. A mis jacarandas de profusas melenas que muestran el camino a casa a todo el que llega. A mi esbelto ciprés, transmisor de leyendas, que da la bienvenida a quien me traiga paz sin noticias del mundo. A quien me traiga paz, le da la bienvenida a quien me traiga paz sin noticias del mundo. Él está allí enterrado, no quiere saber nada de nada. A mis recientes pinos, sin sombra que me tenga. A mi olivar cansado, quien me presta el aceite con que bendigo el día o la tostada rubia de mi desayuno. A mi manantial que purifica con su pureza el alma. A este hogar sin historia. A este hogar sin historia. Estaba allí, claro, como en paracaídas. A este hogar sin historia que me aguarda y protege cada vez que me pierdo cuando quiero buscarme. A este cielo estrellado de preguntas lejanas, al pueblo del Pedroso donde la paz me aguarda. Y tuvo ese detalle bonito conmigo de terminar así la dedicatoria. Pero a mí me parece un texto que es como un informe de psiquiatría, ¿no? Porque no se puede ser más preciso en lo que está contando. Es una persona que se ha querido quitar del mundo. Y su mundo está allí en el Pedroso. Yo pasé muchos fines de, 4 o 5 fines de semana allí de él, ¿no? Con él. Y bueno, esta foto se la hice yo en uno de esos fines de semana. Y eso es lo que Manolo tenía todavía algunos compromisos, que fueron estas 2 sinfonías. Esta es sobre él tiene 6 o 7 cuadros de Romero Resende magníficos. Y sobre esos cuadros hizo una sinfonía que se llama La voz del color. Y luego un encargo que tenía de la Junta de Andalucía desde finales de los 80 y que se le había quedado ahí traspapelado, y que fue Sinfonía para 8 monumentos de Andalucía. Que curiosamente, en vez de ir a los grandes monumentos que todos esperamos, pues era, mira, la mina abierta de Río Tinto o el castillo de Sabiote, en fin, monumentos no del primer nivel. Entró en lo que a mí me gustó llamar el camino o el tiempo de la cosecha, recibiendo reconocimiento de la Bienal, no sé qué. Yo podía haber llenado 4 o 5 páginas nada más con la foto de reconocimiento, pero yo sé que a él el que verdaderamente le interesó fue el de la medalla de las Bellas Artes, que se lo dieron en un acto en el Museo de Sevilla. Y aunque fue un poco tarde, porque para él fue en 2015, con la carrera que este hombre tenía, ya poco tarde, pero a él le supo gloria. Ahora su problema, es el documental que mi hijo Juanma dirigió y que fue una experiencia extraordinaria porque ahí se dio una coincidencia curiosa, porque mi hijo Juan Manuel, cuando quería hacer un documental sobre eso, la evolución de la guitarra como el nuevo tiempo y tal,
Y le dije, mira, no escribas ni una letra sin hablar con Manolo. Y nos fuimos un día a hablar con Manolo. Entonces ellos empezaron a hablar y yo discretamente me fui a hablar con su mujer. Y hubo una conversación de una hora y media entre los dos. Y cuando salió, me dice mi hijo, papá, ya tengo el documental. Digo, ¿y eso? Dice, sí, es que el documental es Manolo. No la evolución de la guitarra ni nada, el documental es Manolo. Y nos metimos, no fue fácil porque Manolo estaba ya en una situación complicada, pero salió, ha tenido reconocimiento y bueno, se puede ver en las plataformas que es lo mejor. Y ya los últimos años de su vida los empeñó en hacer esa especie de enciclopedia didáctica de los cantes flamencos, en unos audiovisuales en los que estudiaba cada uno de esos. Él nunca llamó palo, género, estudiaba cada uno de sus géneros y al mismo tiempo una serie de artistas de primer nivel, todos los cuales se prestaron a hacerlo altruistamente, ha compuesto estos 13 compacts en el que está toda esa información. Los dos primeros son precisamente historia de la música flamenca. Pero ahora diré, con una mezcla de un poquito de cabreo. Esto está en el cajón, en algún cajón perdido de un ejecutivo de este gobierno andaluz, como estuvo en el del otro gobierno andaluz. O sea, que no, como ya todo el mundo sabe en dónde estoy yo, que no se sepa o que no se piense que esto es una crítica fácil a quien ahora nos gobierna. No. Esto está terminado desde la época en que todavía la izquierda gobernaba en Andalucía. Y ninguno de los dos han tenido tiempo de ver esto. Y Manolo, pues se ha centrado en crear y organizar por su cuenta el legado. Y ese legado lo ha tenido porque ha encontrado un ángel de la guarda, que es un empresario de origen andaluz, de Sabiote, que emigra a Barcelona. Su padre empieza a trabajar en el sector del seguro, pero vendiendo seguro por las casas. Al final, el padre, al final de su vida, consigue comprar la misma empresa en la que estaba y los hijos hacen así. Y ahora, pues, es una potencia. Se llama Aura Seguro. Tiene mucha implantación en Cataluña, pero, por ejemplo, en Sevilla, aquí en la carretera que va para Alcalá, tiene una casa y él, a cambio de nada, pues ha puesto su dinero. Ha comprado una casa en Bajo de Guía, la ha restaurado, ha recibido, lógicamente, de la familia, porque eso Manolo lo dejó escrito, todos estos bienes, las guitarras, tal y cual, en cesión para la casa museo, y ahora está, que nos vemos, que nos reunimos pasado mañana. Ahora, Manolo Sanlúcar tenía dos sensaciones, dos obsesiones para la custodia de para la custodia de su legado. Uno era dejar toda su sabiduría para que quien quiera pueda con estos materiales adentrarse por donde él caminó. Y el otro es un instituto internacional de guitarra flamenca para enseñar a tocar la guitarra flamenca con la metodología y con el sistema que Manolo ha creado. Esto salió, el Museo del Pueblo Andaluz salió y está ahí, el que quiera podía verlo. El otro lleva José Martínez, que se llama el presidente y el empresario, y Carlos Romero, el guitarrista que se va a hacer cargo de la dirección de esto, no menos de año y medio, 2 años, llamando de puerta en puerta a instituciones de Sevilla o andaluzas con sede en Sevilla, para ver dónde se podía ubicar este Centro Internacional de Guitarra Flamenca con el nombre de Manolo Sanlúcar. Todos eran sí, pero no. Todas sus respuestas eran sí, pero no. Y yo lo digo porque yo he estado delante. Y entonces lo que ocurre es que el José Martínez ha dicho, bueno, pues vamos a por otra. Y ha comprado un inmueble, que además de Aníbal González, en la calle que va desde Gran Plaza hasta Cruzcampo. Ahí está restaurando una sede y en esa sede va a ir, si las cosas van bien, ya en el próximo octubre, los comienzos de este Instituto Internacional de Guitarra, Manolo Sanlúcar.
Yo hace mucho tiempo que, como ustedes saben, dejé la gestión pública y desde entonces no he tenido ni la más mínima tentación de volver, ni la más mínima. Pero a veces pienso cómo un político al que alguien le llega y en vez de pedir, le dice, mira, yo te voy a poner aquí un centro cultural de primer orden. Déjame un edificio o préstame uno, lo que sea, lo que sea, y que no haya respuesta. Bueno, no quiero terminar con el pesimismo, pero sí para decirles que Manolo Sanlúcar ha sido un genio y... Ah, bueno, mira, esto se me olvidaba. La casa que veis ahí es la casa museo, la que está en Sanlúcar. Y la que está abajo, no sé si ahí lo veis con tamaño, es la figura de Manolo. Cuando ya Manolo murió 2 meses después de eso y estaba ya, habían tenido, se había caído, se había partido una cadera, le habían tenido que hacer también porque se dio un golpe en la cabeza, lo que, en fin. E iba ya el hombre ahí con la silla, verlo era penoso, penoso, penoso. Y el día que se inauguró esto, le dieron un micro y con un hilo de voz dijo esto. Hoy, como casi todos los pueblos, chicos, medianos y grandes, tienen un telepueblo, la tele Sanlúcar, la tele no sé qué, la tele no sé cuánto, pues en la tele Sanlúcar salió todo el acto, incluido la intervención de Manolo que yo transcribí y que es esta que tienen ustedes aquí. O sea que esta es la última aparición pública de Manolo Sanlúcar. Este tipo de actos y todo este público, todo esto con una cita, me meten en un mundo en el que me siento perdido. Quiero contar con las palabras cuanto he dejado la vida por el camino. Pero esta es otra de las grandezas que tiene el ser humano, la dimensión que le da a las cosas y a los motivos. Esto está transcrito tal como él lo dijo. Me considero un hombre afortunado, un hombre que ha sido muy bien pagado, porque la mayoría de las obras que di a la luz son las que tenía almacenadas desde el principio de los tiempos. Tuve la inmensa suerte de tener un padre, su último discurso, de tener un padre con unas características artísticas sublimes, y ahí recogí todo este amor por Andalucía. Y ahí, con ese motivo, uno no puede fallar, porque si recibes toda esa grandeza de nuestra tierra y de nuestra cultura, la recibes como recibes los versos de tu particular enfrente. Agradezco muchísimo a esta compañía que me hacéis hoy y sigan ustedes, que se tachéis ahí. Que todo esto, sepan ustedes, me parece que dice, que todo esto es una incansable lucha por superar aquellos ¿qué pone? Interferencias que la vida nos pone. Le agradezco mucho, queridos amigos, lo agradezco infinitamente, lo agradezco a las personas que tienen interés por mí y que me ponen en tan altos lugares, pero que mi cuerpo es mucho más chiquito que donde ustedes lo ponéis, ¿no? Todo eso ahí en el sillito, casi sin oírse. Y en fin, Manolo, de eso, como ustedes comprenderán, salían 600 páginas, que son las que yo he escrito. Para decir la verdad, el libro tenía como 80 o 90 menos. Pero a mí me pareció, yo hablé con el presidente de la fundación y le dije, mira, José, el libro está terminado, pero a mí me gustaría tener un anexo, poner un anexo en el que la gente que ha escrito sobre Manolo, artículos, pudieran verse ahí. Tira por adelante. Y entonces hay un anexo en el que aparecen escritos de Alberto García Reyes, aparecen escritos
de Martín Martín, de Borque, de, en fin, de la gente que escribe sobre el flamenco aquí. Y de eso es el libro. Bueno, una paliza, ¿no? ¿Cuánto ha tardado? No sé. Bueno, ¿Tú quieres, si quieres preguntar algo? si quieren preguntar, Bueno, vamos a que no ver. se nos haga ya muy tarde. Bueno, si queréis preguntar algo, aquí está. Y si no, nos vamos, damos por terminado el acto y nada, pues agradecerle pues lo bonito que ha sido y lo personal que ha sido su intervención, ¿no? Porque a lo mejor veníamos pensando que nos ibas a hablar de música, pero nos has hablado de un amigo, ¿eh? Y es muy bonito. Y muchas gracias también a José María y bueno, buenas noches a todos.